Buenas, entonces vamos a esperar un minutito o dos a que se nos unan los compañeros, a efecto de que podamos comenzar con la clase, ¿no? Ya se ha compartido cómo era la orden en coordinación, el link de la clase acá por el Moodle. Entonces, vamos a esperar a que se conecten, ¿no? Vamos a señalar que estamos a la espera también del... Y entonces ubicaremos la documentación necesaria para avanzar esta clase, ¿no? Mientras tanto que se nos unen los compañeros. Eh, Vamos a lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, bueno, ya se han conectado unos cuantos compañeros más, así que vamos a empezar de una vez la clase para no estarle dando más vueltas al asunto, ¿no? Ya, bueno, es una personería. El, Creo que estaban buscando el número de voz. Ya habíamos visto lo que es todos los antecedentes, ¿verdad? Y ahora lo que tenemos que hacer es revisar, y ya estábamos empezando a revisar los principios y la definición de lo que es el derecho notarial, ¿no? Entonces vamos a continuar por ahí para poder ir avanzando y acercándonos más a la elaboración de los documentos. Entonces, abrimos los documentos pertinentes y además también la ley, ¿no? Como, bueno, ya les pasé y la ley 483 en el grupo del WhatsApp, pero también pueden bajársela si es que aún no la tienen. Okay, entonces, estábamos acá, ¿no? Habíamos visto un poco ya de los aspectos generales de la rama del derecho notarial, ¿no? Y es como eh, habrán podido deducir de lo que se ha expuesto y también de lo que creo que se ha señalado expresamente, ¿no? El, el derecho notarial es una rama del derecho que gana cada vez más autonomía y que toda la regulación que contiene, toda la normativa conexa, solamente gira en torno al documento notarial, a las escrituras que expide el notario, a su elaboración, a la forma de su resguardo, su custodia, ¿verdad? Cómo se elaboran los requisitos. Y, eh, y también, bueno, pero en menor en medida, también eh, se regula, ¿no? Las condiciones y los requisitos para poder postular, ser nombrado, posesionado y ejercer la función notarial hasta su conclusión, ¿no? Entonces, este, este derecho notarial, ¿no? Como podemos ver, no es aplicable a
a la población en general, como el derecho civil, ¿verdad? Que regula a diario las relaciones jurídicas de las personas, ¿no? Sino que es un derecho que regula exclusivamente, ¿no? La actividad del funcionario notarial, del documento y de las personas que van y requieren el servicio notarial expresamente. Entonces, el, es, es una ley, ¿no? Y el notariado es un conjunto, bueno, el derecho notarial, como hemos visto, es un conjunto de normas, igual que todas las otras ramas del derecho, ¿verdad? Pero que tienen que ver con la labor notarial que se presta eh, como un servicio al público en todo el ámbito nacional y que se cumple bajo una función eh, cercana a la población, ¿verdad? En constante contacto, porque el notario tiene que verificar la identidad, que son ellos, que están en pleno uso de sus facultades y demás, ¿no? Y es una labor destinada a dar contenido jurídico y publicidad a los actos, ¿no? Entre dos personas podemos querer hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero no siempre, aunque la intención sea la mejor, ¿verdad? No siempre tiene un contenido totalmente lícito. Pero cuando nosotros queramos plasmar este acto, ¿verdad?, en un documento, ¿no? Y lo hagamos protocolizar y recurramos al notario para que nos entregue la escritura pública de nuestro convenio, ¿no? Lo que va a hacer, ¿verdad?, es direccionar la voluntad de las partes y le va a dar un contenido jurídico y público a los actos, ¿verdad? Que van a ser registrados mediante escritura pública. No todos los actos se registran mediante escritura pública, pero los que tienen que ver con la extinción, modificación y creación de derechos, sí, de derechos patrimoniales, ¿no? Entonces, esa clase de actos sí se registran, ¿no? Entonces, esas eh, modificaciones, creaciones o extinciones de los derechos, ¿no? Tienen que por ejemplo, el derecho de propiedad es un derecho que tiene que ser registrado en una entidad pública, ¿no? Y para ello tiene que existir el- un testimonio con carácter de documento público, que es, ¿verdad?, el testimonio notarial, donde se señale que el anterior titular del derecho de propiedad, o sea, el dueño anterior de la cosa, me lo está dando a mí. Entonces me está trasladando el derecho propietario, la titularidad del derecho propietario. Entonces, tal vez es algo que su papá le ha dejado, ¿no ve? Le ha dicho, ya esto es para vos y cuando me muera te lo quedas, pero todavía no se ha muerto, pero él ya lo cree como de él, ¿verdad? Y él quiere prestarse dinero y quiere entregar en garantía este bien en el que está en posesión, que vive hace 10 años, que su papá ya no se acerca, pero su papá todavía es el dueño, ¿verdad? Entonces van a ir al notario con la otra persona, con su acreedor, con el que va a prestar el dinero, y el notario no le va a permitir hacer la escritura pública por ofrecer esa garantía porque él no es el propietario, ¿verdad? Y de esta manera está dando contenido jurídico al acto. Y cuando le da publicidad es cuando se expide la escritura pública y se entrega el testimonio a las partes, ¿verdad? Y queda en archivo de la notaría, en el archivo protocolar, el original y los documentos que han dado origen a esta escritura pública. Entonces, desde ahí, ¿verdad?, adquiere publicidad. Entonces, esa es la labor que tienen los notarios, ¿verdad? Dar contenido jurídico y publicidad a los actos, o sea, administrar fe pública. Pero no es algo tan simple como se escucha, sino que tiene muchas otras también atribuciones y tiene muchos bemoles, ¿no? Todo esto de la elaboración de los documentos notariales. Y también representa una función anticontenciosa. ¿Qué quiere decir anticontencioso? Que no se pelean. Quiere decir que no existe litigio, que no existe choque de intereses. Lo contrario es litigioso, contencioso. La notaría es por excelencia una expresión de la voluntad, por eso siempre, y señalan, y expresando su voluntad firman al pie de la misma, ¿verdad? Y expresando su voluntad firman al pie de la misma, y estando de acuerdo con todo el tenor de la escritura pública firman al pie de la misma, firman al pie de la misma, ¿verdad? Entonces, esa firma
que se plasma en el protocolo es una expresión de la voluntad, ¿verdad? Porque nadie va a ir al notario pues, apuntado con una pistola para que le hagan firmar y el notario menos va a permitir aquello. Así que cuando el notario identifique que no está de acuerdo una de las partes con la escritura pública, pues no lo va a hacer, porque se va a conformar un litigio, o sea, una contención entre los intereses del que quiere hacerle firmar y el que no quiere firmar. ¿Qué van a tener que hacer? Ir a resolver en la vía judicial o ir a ponerse de acuerdo hasta que ambos lleguen a un convenio, que ambos estén de acuerdo en firmar en todo su tenor. Ahora, el, la ley del notariado plurinacional, la 483, no empieza hablando del notario, sí lo define en su artículo 11 y señala que es un profesional del derecho y todo. Bueno, ahorita lo vamos a revisar para no estar hablando de memoria, ¿no? Y también tienen que conseguir este decreto supremo del 2189, que es el que reglamenta la aplicación de la ley 483, ¿no? O sea, es su decreto reglamentario, entonces con los dos vamos a trabajar. La ley del notariado plurinacional, como les decía, no empieza definiendo al notario ni hablando del notario o de la función notarial, sino que bueno, el notario lo define en su artículo 11, pero inicia enumerando los principios que van a regir toda la función notarial y el actuar de este notario de fe pública. Pero como ya lo hemos nombrado, ¿no? Veremos qué es lo que dice en su artículo 11, la ley del notariado plurinacional. Dice: el profesional del derecho cumple el servicio notarial por delegación del Estado, la ejerce de forma privada, asesorando excepcionalmente en el marco de sus funciones, interpretando, dando forma legal a la voluntad de las y los interesados, elaborando, redactando instrumentos públicos. Asimismo realizará los trámites en la vía voluntaria notarial, previstos en la presente ley. Entonces, esta es la definición del notario que tiene que ser aceptada dentro de nuestra economía jurídica, ¿no? Pero como pueden ver, lo más importante y al principio, y como en muchas otras leyes, están los principios que van a regir toda la práctica y también el nombramiento y el ejercicio de la función notarial, ¿no? Y está en el artículo 2, son 8 principios que son los que recoge la norma, pero en la teoría existen, o en la doctrina existen muchos otros principios que tienen que ver con la función notarial, pero son diferentes principios que están agrupados, digamos, que tienen que ver con la elaboración del documento, que tienen que ver con la forma del documento, ¿no? El, con el, con el archivo del protocolo, ¿verdad? Y así van engrosando la fila de los principios que rigen la práctica notarial, pero nuestra ley no recoge todos los principios que existen en la teoría del derecho notarial, sino solamente recoge 8 que son, bueno, son los más aplicables y los que aseguran un ejercicio notarial eficiente, de acuerdo a nuestro legislador, obviamente. Entonces, esta ley de notariado plurinacional, ¿no? Aquí lo señala en su artículo 2, interculturalidad, servicio a la sociedad, integridad, neutralidad, legalidad, rogación, inmediación y cultura de paz. Existen otros principios también, vamos a ir viendo uno por uno qué es lo que nos dice la norma, ¿no? En cada uno de los principios, y vamos a ir desglosando y dando también algunos ejemplos que surgen del ejercicio de la función notarial. Ahora, esta ley del 2014, la 483, ¿no? Antes eh, de ser promulgada, ha sido elevada en análisis y consulta um, a un ente
internacional, ¿no? Que la califica de positiva y que considera como una ley moderna, ¿no? Con sentido igualitario, que coincide con los principios de la Unión Internacional del Notariado, ¿no? Entonces, el, ha merecido el visto bueno de una institución internacional porque es una ley que, como ya les dije, ¿no? Asegura que el notariado en Bolivia cumpla funciones de una manera más eficiente y con un carácter mucho más social y no solamente un mero transcriptor mecánico, ¿verdad? Que lo único que hacía era eh, copiar los documentos que le entregaba un colega abogado y solamente le introducía la cláusula de arriba y la de abajo, ¿no? Ahora el notario tiene mucha más responsabilidad y muchas más funciones al atribuírsele la redacción y la autoría de los documentos, ¿no? Ya hemos visto cómo se define al notario en el artículo 11 de la 483, ¿no? Como un profesional de derecho que ejerce que es un funcionario público, que ejerce su función de manera privada y todo lo que acabamos de ver en la 483, ¿no? Y el objeto de la ley es establecer la organización del notariado y regular el ejercicio del servicio notarial, que tiene que ver siempre con expedir y redactar escrituras públicas o documentos notariales, no sean protocolares o extraprotocolares. Ahora, en cuanto a su definición, ¿no? No varía de otras ramas del derecho. Es un conjunto de normas que reglamentan el, el, solo una actividad, ¿no? Como les he dicho, no está dirigida a reglamentar el actuar en general de toda la población, sino que está dirigida a regular al notario en su función desde su nombramiento, el cumplimiento de sus funciones, su continuidad, su cesación, ¿no? Y la elaboración del documento público, ¿no? Sus requisitos, el encabezado, la conclusión, cómo se archiva, si es protocolar o extraprotocolar. Y el, también existen ahora procesos notariales. Bueno, no son procesos, sino que son trámites que antes eran procesos, ¿verdad? Entonces también tiene que entrar en la definición el, el servicio que presta en cuanto a los trámites en la vía voluntaria notarial, y es lo que hace la ley en el artículo 11 al definir al notario, ¿verdad? Le da, eh, bueno, agrega todos estos elementos que acabamos de ver en la definición, ¿no? Profesional de derecho, servicio por delegación del Estado, ejerce de forma privada asesorando a las partes, interpretando, dando forma legal, elaborando y redactando instrumentos públicos y realiza los trámites en la vía voluntaria notarial, ¿no? En la anterior ley no había esto porque la última parte, porque no existían trámites en la vía voluntaria notarial. Pero como ahora ya existen, entonces también ha tenido que actualizarse la definición que presta nuestra ley del notariado plurinacional, ¿no? Ahora, como el conjunto de normas que regulan la función notarial y la actividad del notario y su nombramiento, podemos dividir este conjunto de normas en dos grupos claramente determinados, ¿no? Podemos decir en sentido estricto y en sentido lato, ¿no? Y en sentido lato podemos decir que el derecho notarial es el conjunto de reglas que tienen que ser conocidas por los notarios porque son comúnmente aplicadas. Y si no, bueno, pues va a cumplir mal las funciones que le está encomendando la ley 483, como por ejemplo el derecho civil, ¿verdad? Al momento de redactar escrituras públicas de compra-venta de bienes inmuebles o muebles sujetos a registro. También tiene que saber de derecho comercial al momento de protocolizar tal vez las actas de las sociedades comerciales, o tiene que saber de derecho de familia al momento de poder iniciar el trámite del divorcio notarial o para poder dar permiso de viaje al exterior al menor. Entonces, el, hay un conjunto de normas que el notario tiene que conocer para poder ejercer bien su función, y este
este conjunto de normas, si bien no es una ley especial, no están contenidas de la ley dentro de la 483, se aplica, ¿no?, de manera innegable en la práctica y en el ejercicio de la función notarial, por lo que podemos decir que estas normas también forman parte del derecho notarial, aunque estén contenidas en otros códigos y en otras leyes, porque sin su, sin su observación no podría darse, no podría ejercerse de manera correcta el notariado o la función notarial. Y luego están las normas en sentido estricto, que son las que, eh, ap- las normas que se aplica a los notarios mismos en el ejercicio de sus funciones, que sería la Ley 483, el Decreto Supremo 2182, que reglamentan la redacción, elaboración, custodia de los documentos y también el nombramiento, posesión, ejercicio, continuidad, que se llama evaluación y cesación de los notarios de fe pública. Entonces, el, es un conjunto amplio de normas que se aplican dentro de la materia del derecho notarial, por lo que está bien justificado que la ley exija 6 años de ejercicio profesional para, sí, 6 años de ejercicio libre, ¿no? O de ejercicio de la abogacía para poder postularse al notariado. Porque si no tengo esa experiencia, ¿verdad? Si no sé qué requisitos voy a pedir ni cómo se redacta un documento, si nunca he visto el encabezado de una escritura pública, ¿cómo puedo prestar un servicio de calidad, un servicio eficiente a la población? Más bien va a pasar todo lo contrario, ¿verdad? Voy a afectar los derechos patrimoniales de las personas por mi falta de experiencia y de conocimiento. No, no es que no haya estudiado ni sea el, ni sea pura muñeca, ni nada, ¿no? Tal vez sí conozco, ¿verdad? La parte teórica y, y me, y me he preocupado por estudiar y me he preocupado tal vez por realizar algunos trabajos que tengan que ver con la materia, pero no hay mejor maestro que la experiencia, ¿verdad? Y cuando se trata de documentos, uno tiene que, bueno, investigar, prestarse modelos, si es que así lo prefiere, o si no tiene que redactar y hacerse rechazar y luego lograr un documento bueno. Y así es como uno va adquiriendo experiencia y como uno va eh, conociendo la documentación en cada trámite, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué documentación se necesita para hipotecar un bien con poder? ¿Qué documentación se necesita para vender? ¿Qué documentación se necesita para hacer un usufructo? ¿Qué documentación? Entonces, todo eso se adquiere a través de la experiencia y el estudio, ¿verdad? Los dos van de la mano. Así que por eso se necesita 6 años como mínimo de experiencia, porque es un periodo en el que el legislador ha considerado que una persona puede adquirir los suficientes conocimientos este, doctrinales y técnicos como para poder elaborar una escritura pública. Y también están los cursos y todo, entonces, si como es una función que tiene que ver con la atención directa a la población y con sus derechos patrimoniales, tengo que asegurar que sea de calidad, ¿no? ¿Y quién va a asegurar? El Estado. ¿Y cómo? Mediante una ley, ¿verdad? Y la ley tiene que señalar ciertos parámetros que puedan, que puedan asegurar que el puesto va a ser otorgado a una persona idónea. Pero en realidad, como hemos visto, ¿no? Como gracias a la consulta de una compañera que hemos revisado qué requisitos se necesitan para ser notario de fe pública. Al último, todo se reduce al dinero, ¿verdad? Porque puedo ser el mejor alumno, puedo haber tenido la experiencia y trabajado en la notaría, y puedo haber dado el mejor examen y tener el mejor currículum, impecable hoja de vida, ¿no? Y tal vez me han calificado y me han nombrado en el primer lugar. Y me dice, ya, ahora acompaña tu garantía y tu fianza.
tienes que traer un inmueble para hipotecar y tienes que traer 50 sueldos mínimos, o sea, 100.000 bolivianos. Y si no tienes eso, ni modo, chato. Cuando tengas plata, volvete a postular, ¿no? Y entonces de eso se trata, ¿no? Sí existe un criterio de competencia, ¿verdad? De selección, pero al último, ¿no? Lo que más importa es el dinero. Porque si uno no cumple con esa fianza, con ese seguro, no puede ser posesionado notario, aunque esté nombrado. Entonces, primero hay que ir a conseguir dinero y después hay que intentar ser notario. El, y esta rama, como cada vez los negocios jurídicos se van haciendo más complejos y las funciones del notario y la legislación es cada vez más independiente, entonces se está ganando cada vez más autonomía el derecho notarial. Y algunos autores señalan que es totalmente autónomo porque posee sus propias normas, como en nuestra economía jurídica está la 840, la 483, el Decreto Supremo 2189, la Ley 915, que son las que tienen que ver con la práctica notarial, ¿no? Luego ostenta sus propios principios, como vamos a ver ahorita. Tiene su propio objeto de estudio, el documento notarial, ¿verdad? Posee requisitos específicos y cuenta con sus propios sistemas notariales, el notariado latino, el notariado anglosajón, como ya hemos visto. Entonces, es una rama ya autónoma del derecho, se podría decir, ¿no? Y el que contiene o se apoya en sus propios principios, no recurre a los de otras materias. ¿Y qué son los principios? Eh, no están contenidos expresamente en las normas, pero son orientaciones básicas y generales, ¿verdad? Que dan origen a las normas jurídicas y luego están contenidos en ellas y en las decisiones jurisprudenciales y en las opiniones doctrinales que orientan a la organización de un determinado sistema registral. En este caso, nosotros estamos adscritos al sistema del notariado latino, ¿no? Que tiene sus propios principios que reglamentan su organización y también reglamentan el ejercicio mismo de la función notarial, o sea, la elaboración de los documentos. Y los principios, como les digo, no resuelven aspectos determinados, no es como, a ver, si ponemos el ejemplo de una ley, ¿no? Prohibido matar, ¿ya? ¿No? Esa es una ley que está taxativa, ¿verdad? Prohibido matar, y el que mate, que se va a la cárcel. Ya, ¿cuántos años? No sé, pero listo, ¿no? Prohibido matar, ¿no? Pero el principio no dice prohibido matar, ¿no? El principio dice derecho a la vida, ¿no? Entonces, no está, no está expresamente destinado a regular una situación jurídica, ¿no? No dice prohibido nada, permitido algo, ¿no? Y a su incumplimiento, tampoco eh, si comparamos con la norma, ¿verdad? Del derecho penal, algo así, no establece una sanción determinada. Entonces, lo que hace el principio es orientar a a la producción de normas y a la resolución de los casos que, entre comillas, se llaman difíciles, ¿no? Y estos casos difíciles se tornan difíciles porque uno, o hay dos normas que los regulan en sentido contrario, ¿verdad? Uno dice sí y la otra ley dice no y las dos están vigentes. O puede ser de que exista un vacío legal, ¿verdad? No hay una norma que regule esa situación determinada que se ha presentado. En esos casos, como el juez no puede decir que no hay norma y por eso no va a resolver el proceso, lo que tiene que hacer es recurrir a los principios, ¿no? Y por eso los principios son orientaciones básicas y generales que se contienen que están contenidas en normas y decisiones jurisprudenciales y en opiniones y que orientan a la creación de las normas jurídicas, o sea, orientan al legislador en la producción normativa y también al juzgador a la hora de decidir sobre un caso difícil, como es el que hemos explicado, ¿no? Y también
en este caso del derecho notarial, orientan los procedimientos y organización de un determinado sistema registral. Constituyen también un punto de partida dotado de autoridad para el razonamiento jurídico empleado continua y legítimamente cuando los casos no pueden ser subsumidos o claramente subsumidos en una norma general. El principio no importa ciertas definidas consecuencias legales atribuidas a cierta definida y detallada situación de hecho. Como les venía explicando, ¿no? El principio no está dirigido a normar una relación jurídica determinada, sino que es una orientación general, ¿no? Para poder producir normas y resolver casos difíciles. En cuanto al derecho notarial, como ya les adelantaba también al principio de la clase, existen varios grupos de principios, ¿verdad? Y de estos principios la norma ha recogido 8, ¿no? Pero vamos a ir viendo primero los que están en la norma y luego vamos a volver aquí para ver los principios que tienen que ver con la, la redacción y la elaboración del documento público, ¿no? Entonces, en el artículo 2, la ley 483 establece como el primer principio el de interculturalidad. Y este principio de interculturalidad señala que el servicio notarial se sustenta en el reconocimiento, la expresión, convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística en ejercicio de los derechos individuales y colectivos garantizados en la Constitución Política del Estado, conformando una sociedad basada en el respeto y la igualdad entre todos para vivir bien, ¿no? Entonces, lo que se intenta, ¿verdad?, es que se reconozca la diversidad cultural y aún así se pueda ejercer la función notarial o emitir los documentos notariales, ¿verdad? Entonces, el notario tiene que respetar a los usuarios en sus usos y costumbres y en su idioma, más que nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando a la notaría asista una persona que habla quechua, el notario no puede negar el otorgamiento solamente porque él no habla quechua. Para empezar, el notario debería hablar el español y un idioma originario del ámbito de su jurisdicción. Si está en Cochabamba, debería hablar quechua, ¿no? Pero si no habla y tal vez solamente ha pasado un curso de unos 3, 4 meses para postularse, o tal vez no lo practica y también se ha olvidado, o por alguna otra razón no lo comprende, no puede decir, no puedo hacer esta escritura pública, andate donde este notario que habla quechua. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Hay que contratar un intérprete, ¿no? Y entonces el intérprete se va a asegurar de que el notario transcriba, ¿verdad?, la verdadera voluntad de las personas y que, que la persona que habla quechua comprenda a cabalidad el tenor del documento que va a firmar. Pero ahí hay también un pequeño detalle. ¿Quién le paga al traductor? ¿El notario o la parte? ¿Verdad? La parte es la interesada de que se le haga la escritura pública, ¿no? Y la parte es la que ha ido y ha solicitado el servicio notarial y no está obligada a quedarse en esa notaría determinada, en la 40, por ejemplo, ¿no? Puede ir a la 41, a la 42, a la 43, hasta la 100, hasta encontrar a alguien que hable quechua, ¿no? Y tiene libertad de irse, ¿no?, a otra notaría, pero el notario de fe, el notario de fe pública tiene la obligación, pues, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, de hablar un idioma originario, ¿no? Ahora, no le voy a decir al notario en La Paz que hable, pues, guaraní, ¿verdad? Pero si estamos en Cochabamba y no sabe hablar quechua, ¿no?, el notario va a ir y va a traer al traductor. ¿Por qué le va a cobrar a la parte? Desde mi óptica debería pagar el notario porque la ley le obliga y él ha declarado que sabe el idioma originario, ¿no? Ahora,
si ha mentido, si se ha olvidado, y si no sabe, si solo sabe hablar y no escribir, y otros justificativos que se pueden dar, ¿no? Entonces, por su incumplimiento, ¿verdad? Por no ganarse un proceso, por incumplir el principio de interculturalidad, debería pagar él, el traductor, ¿no? Y no la parte que ya está yendo a solicitar el servicio notarial desde una persona que ha presentado un certificado donde dice que sabe hablar, ¿no? Pero bueno, ese es el principio de interculturalidad, ¿no? Reconocimiento de la expresión, convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística. Y en cuanto a esto de la diversidad cultural, también se señala que cuando se requiere el servicio de los notarios en una comunidad originaria, campesina, como de esas que están reconocidas con personería jurídica, ¿no? Entonces el notario tiene que ir y tiene que respetar los usos y costumbres para el otorgamiento. No tiene que él ir a imponer y decir, tú traigan certificado, traigan cédula de identidad, ¿no? El notario tiene que respetar los usos y costumbres de esa comunidad y en un libro especial tiene que registrar los actos que se hagan de acuerdo a los usos y costumbres de las comunidades, ¿no? Y eso es también una forma de reconocimiento y expresión de la diversidad cultural. Y los ciudadanos de las capitales tienen nomás que reunir todo lo que les pide el notario. El, Luego está el principio de servicio a la sociedad, ¿no? Señala en la norma que el desempeño del servicio notarial se realiza en el marco de la atención a la población con calidad, calidez, además de respetar y preservar el interés colectivo. Ya se nos va a acabar el tiempo, pero a la vuelta del receso vamos supongo que vamos a terminar esta lección, ¿ok? Y vamos a ver qué es calidad, qué es calidez, ¿no? Qué es interés colectivo y vamos a proseguir con los principios del derecho notarial que están en nuestra norma. Entonces nos daremos un receso de unos 15 minutos y volvemos luego de ese tiempo para poder concluir con la lección. ¿Okay? Entonces nos vemos en 15 minutitos y para que... y también hablamos de la tarea, creo que se les ha dificultado a algunos, la mayoría no ha presentado, así que todos esos temas tocamos a la vuelta. ¿Okay? Y no se olviden poner su nombre en el chat grupal para que se les tome en cuenta la asistencia. Hasta luego. Adiós, doctor.